Pax Bovis, así les voy a saludar siempre. Paz para nuestras conciencias y paz para nuestro corazón. Estos días daba una clase sobre Adán y Eva y terminábamos la clase recordando que los seres humanos estamos semi-creados. Igual que quedó Adán y Eva también semi-creados. Porque no respondieron, no tuvieron fe en el Señor. Y esta pequeña reflexión que vamos a hacer nos tiene que ayudar a ir recomponiéndonos y a llegar a ser no solamente semicriados, sino algo más que semicriados. Ya nos acerquemos a ser plenamente criados y plenamente hijos de Dios. Para esto quiero comenzar con una reflexión sencilla que hacía San Agustín para prepararnos a esta reflexión. Decía él: dichosos nosotros si llevamos a la práctica lo que escuchamos y cantamos. Porque cuando escuchamos es como si sembráramos una semilla. Y cuando ponemos en práctica lo que hemos oído, es como si esta semilla fructificara. Empiezo diciendo esto porque quisiera exhortaros a que no vengan nunca a la iglesia de manera infructuosa, limitándose solo a escuchar lo que allí se dice, pero sin llevarlo a la práctica. Vamos a intentar entonces esta reflexión llevarla a la práctica también, no solamente quedarnos con la formación de saber alguna cosa más. Voy a empezar con un texto que se escribió hace 2200 años. El contexto es unas guerras que existían entre los egipcios y los sirios. Se llamaban las guerras siríacas, en el siglo II antes de Jesucristo. Y en estas guerras, la tierra de Israel, Palestina, quedó bajo el imperio de los sirios, del rey Antíoco III. En esta situación, las escuelas judías sufrieron mucho porque este hombre trajo todas las corrientes modernas que existían en aquella época y dificultaba un poco a los creyentes israelitas a vivir bien su fe. Es más, este impacto, pues ellos lo supieron poco a poco pasar por alto o empezaron a superarlo, pero les costaba trabajo, sobre todo porque había hostigamiento por parte de estas autoridades hacia los israelitas que seguían cuidando sus costumbres y su fe. Y en esta época de hostigamiento es cuando un autor llamado Ben Sirac escribió este libro llamado El Siracida. Después sabemos más tarde como el siguiente rey sirio atacó fuertemente a los israelitas y a la fuerza hizo entrar aquellas, diríamos, corrientes filosóficas que estaban en discusión. ¿Qué palabras les aconsejaba este maestro israelita a aquellas personas de su época ante esta situación? Fíjate qué palabras tan bonitas. Decía él: hijo, parece que está hablando a sus alumnos como si fuese su familia, ¿no? Sus hijos, ¿no? Decía él: hijo, haz las cosas con mansedumbre y serás amado por el hombre de valía. Cuanto más grande seas, tanto más debes humillarte y encontrarás gracia ante el Señor. Muchos son los altivos y jactanciosos, pero Él revela sus secretos a los mansos, porque el poder de Dios es grande y es alabado por los humildes. Fíjate, no te leo más cosas. Nos anima ante esta situación que ellos pasaban a no ser jactanciosos, soberbios, orgullosos, sino gente humilde, mansa. Y la gente buena encontraría a esta gente fantástica que estos israelitas practicaban su fe. Y podemos preguntarnos por qué es tan importante la humildad. Dice San Pablo
que estamos salvados por su gracia de Dios, pues no se debe a las obras porque nadie puede presumir. Ustedes y yo podemos echar un vistazo a nuestra vida y podemos preguntarnos, ¿yo de qué presumo? Hoy mismo te has levantado de la cama y a lo mejor has sido perezoso, no has sido puntual a tu trabajo o a tus clases. A lo mejor has criticado a la gente ya, te has puesto a criticar a las personas, ¿no? O te has levantado de mal humor y la gente que vive contigo, pues lo ha notado. A lo mejor has dicho mentiras. Muchas cosas que nos pasan a todos. ¿De qué nos gloriamos nosotros? ¿No te parece que estamos semicreados todavía, no? Y mira, abre la televisión, lee los diarios y verás cómo el desastre que hay, ¿no? Mentiras, se preparan ideas que hacen daño a la gente fuertemente, ¿no? Como si fuese una cosa normal. Las peleas mundiales que hay en este momento en guerras, países que están destrozados por sus presidentes o sus gobiernos. Esto sucede continuamente, ¿verdad? Por eso no creo que el Señor pueda decir, vamos a ver a los hombres y vamos a aplaudirlos por las cosas que están haciendo. Lo único que Dios aplaude en nosotros, lo único que tenemos bueno en nosotros, es lo que Él siembra en nosotros. Nos siembra unidad, nos siembra amor a la verdad, nos siembra amor a los demás, nos siembra tener paciencia, nos siembra ser optimista y alegre, nos siembra muchas cosas positivas. Eso, al Señor eso sí que le agrada. Por eso no nos gloriamos de muchas cosas nosotros, sinceramente, ¿no? Ahora bien, hay un par de cosas que te voy a enseñar también. El cristianismo vino a decirnos en qué podemos y debemos exaltarnos y en qué podemos y debemos humillarnos. ¿De qué te puedes tú exaltar y enorgullecer? Basta recordar que eres hijo e hija de Dios, superior a los ángeles y a los arcángeles. Ahí sí puedes ponerte orgulloso. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Para humillarte es suficiente con reconocer que eres una criatura y un pecador. ¿Criatura por qué? Porque estás más próximo a ser nada, ni podrías casi ni existir. Alguien decía que somos menos, que nos acercamos más a las piedras que a Dios, ¿no? O sea, somos muy poquita cosa. Y como pecador, alguien decía, eres un idiota borracho capaz de desafiar a tu Creador y Padre buenísimo. Como pecadores hacemos barbaridades. Y aquí este autor, me ha gustado la frase que decía, ¿no? Porque eres un idiota borracho que eres capaz de desafiar a tu Creador y Padre buenísimo, ¿no? De eso sí realmente tenemos que no exaltarnos ni de broma, ¿no? ¿En qué consiste la humildad? En síntesis, rebajarse a sí mismo en provecho de los demás. Olvido propio por amor. Y te pongo 3 ejemplos muy sencillos. 1. El Señor estaba hablando a la población en Cafarnaúm y entró en ese momento, cuando estaba hablando con mucha gente, entró mejor dicho, había en esa población un militar, un romano, como un general romano, que tenía un criado enfermo, moribundo, y que estimaba mucho, lo quería muchísimo a ese criado. Y habiendo hablado de Jesús, había escuchado que estaba Jesús allí, no vino él a pedir ningún favor, sino que mandó a unos amigos suyos judíos mayores a que le hiciese ese favor, decir a Jesús que acercase a su casa para sanar a su criado moribundo, a quien quería tanto. Y Jesús se acercó y iba con los ancianos. Pero el general al saber que se acercaba, tampoco se animó a salir, sino que envió a otros amigos suyos que estaban allí en la casa. Porque él sabía que el judío habitualmente no entra en la casa de los paganos. Lo tiene prohibido. Y no quería como forzarle a Jesús a que pasase a la casa.
Fíjate que este hombre que está pensando en su criado moribundo, a quien quiere muchísimo, y no sale a recibir al Señor. Por eso, esa frase que decimos en la misa, ¿no? Cuando vamos a comulgar, él decía: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar a mi criado. Esta frase para siempre ha quedado en el Evangelio y la repetimos en la misa cada día que cerramos la misa y cada día que participamos en la misa. Así es un ejemplo de humildad, un hombre que se preocupa de los demás por amor. Otro ejemplo, no sé si te acuerdas de aquella mujer pagana, no era judía tampoco. A mí realmente se me hace un nudo en la garganta cuando pienso en esta mujer, ¿no? Esta mujer extranjera, ¿no? Que pidiendo a gritos a Jesús que curase a su hija. Y va gritando detrás de un grupo grande que acompañaban a Jesús. Y Jesús parece que no le hace ni caso. Dice el Señor a esa mujer: yo no he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como diciendo, no, a ti no, primero por Israel. Y ella insiste gritando: Señor, ayúdame. Pide por su hija. Y el Señor dice una frase muy fuerte: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Fuerte, ¿eh? El Señor está probando, a ver qué pasa. Y aquella mujer insiste: así es, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Le suplica. Eso es lo que el Señor estaba esperando, que esta mujer reaccionase, ¿no? Y aquí viene la enseñanza para ella y para nosotros. Muy bien, mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Esta es la humildad que más le gusta a nuestro Señor, la del olvido propio por amor. Y esto pienso que se repite en tantas mamás y papás del mundo entero que por sus hijos dan todo, o por un amigo bueno, o por un familiar suyo. Mucha gente, gracias a Dios, de esto. El último ejemplito que te pondría es el propio Señor. Plan de humildad, ¿no? ¿Quién supo de su nacimiento? Qué poca gente, la verdad. ¿Quién comprendió el valor de su trabajo, que era un valor de Dios, divino, hecho carne? ¿Quién entendió el valor que tiene el trabajo de nuestro Señor? En una ciudad llamada Nazaret, bueno, un pueblo pequeñito. Dialogó con quien le insultaban, ¿no? Disculpó a quienes lo mataban. ¿Te acuerdas? En la cruz. Padre, no saben lo que hacen. Lo disculpo. Murió como a nadie le gustaría morir. Y se mostró como resucitado a quienes le amaban nada más. No quiso humillar a nadie. Y a todos, a la mínima señal de arrepentimiento, les perdonaba. Es decir, y es más, fíjate lo que dicen de su propia familia. Decía, está fuera de sí, decía, está como loco, ¿no? Y yo creo que acertaban, que el Señor estaba enloquecido. Por dos motivos. Estaba fuera de sí, por dos motivos. Uno, porque había salido del Padre para estar con nosotros. Maravilloso. Y segundo, porque nos ama locamente. Quien ama está fuera de sí. Quien queda dentro de sí, quien se guarde para sí mismo, no ama. Ojalá usted y yo aprendamos a salir de nosotros, ¿no? Y a pensar más en lo demás que nosotros mismos, ¿no? Y termino con esto. El Papa Benedicto XVI le decía a los jóvenes estas cosas tan bonitas. Decía él: no sigan el camino del orgullo, sino el de la humildad. Vayan contracorriente. No escuchen las voces interesadas y persuasivas de hoy, desde muchas partes, que proponen modelos de vida marcados por la arrogancia y la violencia, por la prepotencia y el éxito a toda costa, por el aparecer y el tener en detrimento del ser. Van en contracorriente. También decía: estén vigilantes, sean críticos,
No vayan tras la ola producida por esa poderosa acción de persuasión. No tengan miedo de preferir los caminos alternativos indicados por un amor verdadero. Y decía, por ejemplo, un estilo de vida sobrio y solidario. Relaciones afectivas sinceras y puras. Un empeño honrado en el estudio y el trabajo. Un interés profundo por el bien común. Fíjate cuántas cosas bonitas, que nos digan que seamos sobrios y solidarios, ahora que hay tanta necesidad en tanta gente, ¿no? Que nuestras relaciones con las personas, hombres con mujeres, sean sinceras, sean afectivas, sinceras y puras, no cochinas, no cerdas. Que tengamos un empeño fuerte y honrado por estudiar y trabajar y ser buenos profesionales y saquemos nuestros países adelante, porque hay mucha gente muy mal profesional, no entienden ni pajota y están en puestos de gobierno en muchos sitios. Y un interés profundo por el bien común. Interés profundo por el bien de la gente, del bien común. Y termina él. No tengan miedo de ser considerados diferentes y de ser criticados por los que puede parecer perdedor o pasado de moda. Los adultos, nosotros los adultos, tienen profunda necesidad de ver a alguien que se atreva a vivir de acuerdo con la plenitud de humanidad manifestada por Jesucristo. Así pues, el camino de la humildad no es un camino de renuncia, sino de valentía. No es el resultado de una derrota, sino el de una victoria del amor sobre el egoísmo y de la gracia sobre el pecado. Ánimo. Si hemos comenzado diciendo que estamos semicriados, vamos a intentar corresponder de esta forma fantástica que Dios nos propone, que la Iglesia nos recuerda, y yo te recuerdo en este momento. Y juntos, esta familia, somos una familia fantástica, fiándonos de Dios, sacaremos a este mundo adelante maravillosamente. Y Santa María nos va a ayudar, porque ella es la primera que dice, hagan lo que mi Hijo les dice. Y nosotros queremos hacer lo que Jesucristo nos dice. Pues será hasta la próxima, Encantado y chao.